Estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Esta semana es conocida como la Semana de la Pasión de Cristo. Y entramos en la parte más sagrada de la Pasión de Cristo. Algunos comentaristas le llaman a esto el lugar santísimo de la vida de Jesús. Y es cuando Él voluntariamente se deja atar por las autoridades judías y civiles de Roma para tomarse hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Y ya hemos visto lo que está sucediendo con Jesús. Y yo espero, hermanos, que para ninguno sea fácil leer estos pasajes. ¿Han habido bofetadas para Jesús? ¿Puñetazos? ¿Escupidas? ¿Escupitajos? ¿Burlas? Ha pasado las 3 audiencias del juicio religioso. Anás, Caifás y el concilio lo han sentenciado a muerte. Los cargos: blasfemia, hacerse hijo de Dios. No en el sentido de que nosotros somos hijos de Dios, sino en el sentido de que Jesús decía que Él era el Hijo unigénito, la misma naturaleza. Sin embargo, para lamento de los líderes religiosos, ellos no podían aplicar la pena de muerte, porque estaban bajo el imperio de Roma. Por lo tanto, necesitaban ratificar la sentencia con las autoridades de turno, con las autoridades civiles, que era el imperio de Roma. Es por eso que Marcos 15 nos lleva ahora a las 3 audiencias del juicio civil que Jesús va a recibir. Y el tema puede resumir lo que aquí va a ocurrir. Jesús es sentenciado a muerte. Tendrá 3 audiencias. La primera con Pilato, la segunda con Herodes y la tercera será la multitud la que definirá esta sentencia. Así es que vamos a ver estos 3 encabezados: Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes y por último Jesús ante la multitud. Veamos en nuestra Biblia, en Marcos capítulo 15, el primer encabezado: Jesús ante Pilato. Versículo 1. Muy de mañana, quedémonos en esa frase, muy de mañana. ¿Recuerdan a qué hora empezó el juicio de Jesús, hermanos? El viernes de madrugada. A las 3 de la mañana, los comentaristas apuntan a que a esa hora estaban iniciando el juicio religioso. Y como hemos visto, ha sido el juicio más corrupto de la historia. ¿Qué tribunal se reúne a las 3 de la mañana? Ellos trataron de agilizar lo más posible en la oscuridad de la noche la sentencia religiosa de Jesús. Y luego necesitaban correr para llevarlo ante Pilato porque era viernes. Y para el judío el día empieza a la caída del sol. Por lo tanto, estaban a vísperas del día sábado, el día de reposo. Así es que debían apresurarse para sentenciar a Jesús antes que llegara el día de reposo, porque de lo contrario el juicio quedaría parado. Sin embargo, el juicio de Jesús será tan rápido que a las 3 de la mañana inicia el día viernes y a las 9 de la mañana Jesús estaba crucificado. Así son los tribunales en Guatemala, ¿verdad, hermanos? Súper ágiles, ¿verdad? A veces pasan 5 años y no hay modo, ¿verdad? Pero mire qué interesante. Cuando se trata de crucificar la verdad, los tribunales de este mundo son súper ágiles. Así es que
para lamento de las autoridades judías, tienen que llevar a Jesús a las autoridades religiosas de Israel, tienen que llevar a Jesús a las autoridades civiles. Si por ellos hubieran aplicado la pena capital, pero ellos no podían hacerlo. ¿Cuál era la pena capital de Israel? La inyección letal, la silla eléctrica, era la lapidación. Pero el sistema romano no usaba la lapidación, era peor todavía. La pena capital en Roma era la crucifixión. La crucifixión. Así es que lo llevan, el juicio religioso ha concluido, lo llevan ante Pilato, lo llevan atado y sin darse cuenta los archienemigos de Jesús simplemente están cumpliendo lo que Jesús había profetizado. Y esto es lo interesante, hermanos. Yo no sé si ustedes pueden imaginar el cuadro a Jesús amarrado, golpeado, humillado. Delante de las autoridades gentiles ahora, y parece que todo está saliendo mal. Parece que Satanás se está saliendo con la suya. Pero hermanos, era justo lo que Jesús había anunciado y el plan A está saliendo tal cual se había planificado desde antes de la fundación del mundo. Recién unos capítulos antes Jesús les había dicho, antes de entrar a Jerusalén, Jesús les había dado lujo de detalles de lo que iba a suceder. Marcos 10:33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Pero miren los detalles que Jesús agrega. Y le entregarán a los gentiles, justo lo que está pasando en Marcos 15. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, aunque todo es un caos, todo está saliendo como planificado. Y como les decía en cierta ocasión, hermanos, cuando usted vea en su vida que parece que todo está saliendo al revés, no, todo está saliendo como Dios lo ha planificado para formar a nosotros, a Cristo en nuestro carácter. Jesús anticipó que sería entregado a los gentiles, esto es el imperio de Roma. Por providencia de Dios, el gobernador encargado de Judea, que incluía la jurisdicción de Jerusalén, era nada menos y nada más que Poncio Pilato. Poncio Pilato se hizo famoso en la historia por esto precisamente. El primer credo de la iglesia se refiere a Poncio Pilato como quien sentenció a Jesús. Y en el primer sermón de Pedro, en el libro de Hechos, o en uno de sus sermones en el libro de Hechos, Pedro también menciona a Poncio Pilato. Ese día, Pilato se levantó como cualquier otro día en su trabajo, sin imaginarse que iba a llegar a sus manos el expediente de una persona muy singular. Para Pilato simplemente era otro día en su trabajo, pero el paquete que le iba a llegar este viernes muy temprano marcaría su destino eterno. A él le tocaría juzgar a Jesús. Eso no es poca cosa. Y vaya que se le complicó a Pilato. Le llevan a Jesús y Pilato, hermanos, por el sistema que se manejaba en el primer siglo, no tenía un jurado, no tenía abogados defensores. Pilato tenía tanto poder que de él dependía la vida o la muerte de los acusados. Pilato tenía tanto poder sobre sí que él era el juez, él era el jurado, él era el abogado, él era todo. De él dependía la sentencia de Jesús. Veamos lo que le dice Pilato en primer lugar a los líderes religiosos, o a Jesús, perdón, versículo 2. En Marcos capítulo 15, verso 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos?
Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Pilato, hermanos, como todos los líderes de aquella época, ya habían escuchado de Jesús. Jesús era una de las personas más famosas. Herodes intentaba poder un día toparse con Jesús y le va a llegar. Pero Pilato ya había escuchado. Él sabía que lo acusaban de ser el rey de los judíos. Y la pregunta que aparece acá es, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero no es una pregunta que realmente le interesa saber la verdad. Para Pilato es ridículo que este sea el rey de los judíos. La pregunta es, ¿en serio tú eres el rey de los judíos? Jesús no llenaba el estándar humano para ser rey. ¿Se recuerdan ustedes cuáles fueron los méritos de Saúl para ser el primer rey de Israel? Que era el más alto de todos, ¿verdad? El más ponchado, decimos aquí. El más guapo, el más, tenía cara de rey, ¿verdad? Jesús no llenaba ese estándar. Pilato está como, ¿en serio tú eres el rey? De hecho, hermanos, regresando un poquito, cuando van a atrapar a Jesús, Judas se asegura de mostrarles quién es, con un beso, ¿se recuerdan? Porque físicamente Jesús pasaba desapercibido. Jesús no es ese Jesús que nos venden las películas hoy, ¿verdad? Que tiene una aurora ahí, ¿verdad? En la cabeza. No, Jesús era un judío normal. Físicamente no se veía atractivo, dice Isaías 53. Así es que Pilato no ve algo físicamente diferente. Versículo 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ahora aquí los principales sacerdotes tienen un gran problema, porque el cargo por el cual acusan a Jesús es de blasfemia. Eso no funciona en los tribunales civiles. Pilato tenía cero interés en cuestiones religiosas. Ellos tenían que ampliar los cargos y por eso nos ayuda los otros evangelios para completar la historia. La versión paralela de este episodio es Juan 18, donde ellos van a decirle algo más todavía a Pilato. Dice en Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Hermanos, los líderes religiosos siempre eran meticulosos para cumplir las reglas, para cumplir las ordenanzas humanas. Eran tan santos que no quisieron entrar al pretorio, un lugar gentil, porque ya venía la Pascua. Fíjense, ellos le ponían atención a los detalles de la ley, pero no le ponían atención a lo más importante, que era la justicia, la misericordia. Les importaba no pararse en un lugar gentil, pero no les importaba mentir, robar, ser corruptos y sentenciar a un inocente como Jesús. Así son los fariseos. Les importan más las reglas que el corazón. Y sigue diciendo el texto, y así poder comer la Pascua. Verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato quiere ver el expediente de Jesús. Y fíjense la respuesta, verso 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Como el quien dice, tú no preguntes, nosotros queremos que lo mates, punto. No es suficiente que vengamos. ¿Sabe? Para los líderes religiosos era humillante tener que acudir a los gentiles para que sus sentencias se cumplieran. Así es que Pilato, en primera instancia, rechaza conocer el expediente de Jesús. Desde el primer momento, fíjense, versículo 31.
de Juan. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pilato entendía que era una cuestión religiosa. Y dijo: ¿saben qué? Júzguenlo ustedes. Así es que agregan cargos a Jesús. Y otro evangelio nos agrega los detalles. Es la versión paralela de Lucas. Miren, hermanos, los cargos que ahora se van a inventar contra Jesús. Y si usted estuvo en los últimos domingos, va a entender la hipocresía y lo desvergonzados que eran estos altos líderes. Miren lo que van a acusar a Jesús ahora. Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, Lucas 23, 1 y 2. Sí. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César. ¿Es verdad eso, hermanos? ¿Qué acababa de enseñar Jesús? ¿Recuerdan? Lo estudiamos juntos. Dar a César lo que... Y miren ahorita. ¡Wow! Uno dice, qué desgraciados, ¿verdad? Diciendo que Él mismo es el Cristo, un rey. ¡Wow! Hermanos, estos eran los pastores de Israel. Estos eran los teólogos de Israel. Estos eran los hombres más espirituales de Israel. Este era el Sanedrín. Estos hombres habían estudiado la Biblia desde que eran niños. Pero no les importaba cuando su posición estaba en riesgo. Mentir, robar, matar, sobornar. Hermanos, no basta simplemente con leer la Biblia, conocerla y tener versículos de memoria y tener ministerio. Estos hombres nunca habían nacido de nuevo y se sabían de la A a la Z la Biblia. Nunca habían nacido de nuevo. ¿Y qué hacía Jesús mientras tanto? Vean en su Biblia, en Marcos 15, verso 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hermanos, ¿saben ustedes que a veces el silencio habla más que 1000 palabras? ¿Tenía Jesús argumentos para defenderse? Le sobraban. Y es que eso es humildad, poder bajo control. Ellos querían convencer a Pilato de que Jesús era una amenaza para la sociedad. Y Jesús no se defendió. Dijeron: este enseña que no hay que pagar tributo. Y Jesús se cayó. ¿No es cierto, hermanos, que cuando alguien habla mal de nosotros nos desbordan los argumentos para contestarle? Si a mí me dicen una, yo digo 2, 3, 4. Y fluye, ¿verdad, hermanos? Pero mire, los versículos bíblicos no nos salen. Pero defendernos sí nos fluye. Pero Jesús adopta una posición. ¿Sabe por qué Jesús se cayó la boca? Porque Jesús sabía que estaba representando en aquel lugar a un montón de personas que no eran inocentes. Usted y yo. Jesús estaba tomando nuestro lugar. Él asumió una posición de humildad. Y no respondió. En ningún momento vemos a Jesús queriendo evitar la copa de la ira de Dios.
En ningún momento vemos a Jesús queriendo evitar la cruz. Jesús podía convencer a Pilato y decirle, mira, es que ellos me quieren matar por envidia. Jesús no intentó. Él ya había orado en Getsemaní, hágase tu voluntad. Y él sabía que él no estaba en manos de Pilato, él estaba en manos de Dios. Así es que Pilato está tan asombrado que va a tener una conversación con Jesús. Esta conversación fue única. Pilato sabía que Jesús era un hombre singular, no por su físico, sino por su interior. Él se maravillaba del silencio de Jesús. Él sabía que este no era una persona cualquiera. Y en Juan 18:33, él tiene una plática con Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te han dicho esto otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Eso es lo que quiere saber Pilato, pero ¿en serio es tu rey? Y Jesús le dice algo que nunca había dicho. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús le dice, sí soy rey, pero no como los reyes de este mundo. Mi reino pelea con la verdad, contra la mentira. Si yo fuera rey como tú, Pilato, le dice Jesús, me hubiera dedicado estos 3 años a reclutar soldados que me defendieran físicamente. Pero mi reino es del cielo. Y nosotros peleamos con la verdad, no con las armas de este mundo. Así es que Pilato sigue desconcertado porque tiene a alguien diferente frente a sus ojos. Y es que el reino de Dios, hermanos, es paradójico, es contracultural y contraintuitivo. Dice el reino de Dios que el que se humilla será enaltecido. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? El reino de Dios dice que dar es mejor que recibir. Que para ganar hay que perder. Que para subir hay que bajar. Que para sumar hay que restar. Y que para vivir hay que morir. Qué loco, ¿verdad? Pilato está rascándose la cabeza y este rey, pero no se defiende, es de la verdad, pero dicen mentiras de él. Hermanos, eso es un salto de fe. Este es el reino de Cristo. No se mueve y hay personas que quieren hacer del reino de Cristo un reino como los hombres, al estilo de los hombres. Es que Pilato no sabe qué hacer, está confundido en esta primera etapa, pero de repente a Pilato se le iluminan los ojos cuando escucha lo siguiente y ve la oportunidad de eludir este juicio. En Lucas 23 se dice lo siguiente. Y ahora vamos a pasar a Jesús ante Herodes, la siguiente audiencia. Entonces Pilato oyó decir Galilea. Cuando oyó Galilea, Pilato respiró.
preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato desde ahí quería empezar a lavar las manos. Jesús era originario de Galilea. Entonces dijo, Herodes es el de la jurisdicción de Galilea, así es que lo vamos a mandar con él. Y así es como Herodes, que andaba buscando la ocasión para encontrarse con Jesús. ¿Saben por qué? Porque Herodes había matado a uno de los mejores amigos de Jesús. Le había quitado la cabeza a Juan el Bautista. Y cuando escuchó de los milagros de Jesús, Herodes tenía tanto interés porque la gente decía que Juan el Bautista había resucitado. Entonces, Herodes, acusado por su conciencia, quería ver si Jesús era Juan el Bautista. Y se le cumple. Se le cumple. Pilato lo envía a Herodes y Lucas 23:8 nos dice lo que ocurre en esta segunda audiencia de Jesús. Seguramente, hermanos, Herodes quería ver a Jesús para pedirle perdón. Seguramente Herodes quería ver a Jesús para arrepentirse de sus pecados por lo que había hecho con Juan el Bautista. Veamos qué fue lo que hizo. Capítulo 23, verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Voy a quitar ahí el versículo. Hermano, que usted se alegre de venir a la iglesia y de escuchar de Jesús no lo hace cristiano. Hay muchos que se alegran de cantar música cristiana. Hay muchos que se alegran de escuchar un sermón, pero eso no lo hace cristiano. Herodes también se alegraba. Y miren cómo a Herodes también le encantaba escuchar a Juan el Bautista. ¿Se recuerda que él bajaba a donde lo tenía encarcelado? A él le gustaba escuchar, pero eso no nos hace cristianos. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Pilato no fue a pedirle perdón a Jesús. Él no quería simplemente, él quería venir a arrepentirse de sus pecados. ¿Sabe qué quería Herodes? Lo que tristemente muchos creyentes buscan los domingos. Hermano, ¿a qué iglesia va usted? Pues yo voy a una iglesia ahí, en la zona 7. ¿Y cómo se llama? Pues es una iglesia que se llama Castillo Fuerte. Y ahí hay milagros. ¿Hay señales ahí? Pues sí hay señales y milagros y es cuando abrimos la Biblia, ¿verdad, hermanos? Pero se sanan ahí los enfermos. Porque en mi iglesia todos los domingos hay milagros. Se sanan los enfermos. Hermanos, de verdad, muchos andan como Herodes, queriendo ver señales. Hemos caído al punto, hermanos. ¿Y qué piensa la gente cuando ven a esas iglesias en internet pasando la persona a dar testimonio? Dios, yo era obeso y miren, ahora soy delgado. ¿A ese nivel hemos llegado, hermanos? ¿Cuántos necesitan ese milagro, verdad? Y pasan a contar unos milagros que uno dice, Dios me puso un relleno en mi muela. ¿Será que Dios no podía hacer un diente nuevo, hermanos? ¿Tenía que él poner un relleno? Y usted dirá, ¿por qué menciona eso? Es que, hermanos, a eso hemos llegado, a ese nivel de Herodes. Simplemente venir para ver cosas,
sobrenaturales. Hermanos, nosotros no venimos simplemente a ver, nosotros venimos no porque Cristo sea útil, sino porque Cristo es hermoso. Y un famoso predicador de Guatemala, obviamente no voy a decir quién es, decía, si le quitamos a Jesús los milagros, ¿qué nos queda? Nada. Bien, hermanos, si quitamos todos los milagros, nos queda Jesús, y eso es mejor que un milagro. Pero Herodes quería ver simplemente milagros, señales. Vea la actitud que adopta Jesús, verso 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Saben por qué Jesús no responde a esas preguntas? Porque Herodes no está interesado en Jesús, está interesado en las señales, en los milagros, en los beneficios, antes que el benefactor. Jesús no está para satisfacer nuestros deseos carnales. A ver, Jesús, échate un milagro, entonces voy a creer en Él. Hermanos, si usted tiene esa actitud, todavía usted no ha conocido la Biblia. Nos encanta probar a Dios. Hermanos, Dios es el que nos tiene que probar a nosotros. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Cuando Jesús no satisface nuestras curiosidades, nos enojamos. Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Cuando se trata de rechazar a Jesús, los que son enemigos se unen contra Él. ¿Tenía muchas cosas que decirle Jesús a Pilato? Sí. No se las dijo ese día, pero se las dirá en el día final. Así que para la mente de Pilato le vuelven a regresar el paquete, ¿verdad? Pilato dijo, ya, pero no, Herodes lo que hace es volvérselo a regresar a Pilato, y Pilato ahora sí se rasca la cabeza. Pilato ahora se rasca la cabeza. Pero tiene una última carta, Pilato. En este punto, Pilato sabe que Jesús es inocente, que lo están entregando por envidia. Pero Pilato tiene una última carta para intentar liberar a Jesús. Esa carta se llama Barrabás. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vemos a Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes y ahora Jesús ante la multitud. Vean en su Biblia, en Marcos capítulo 15, versículo 6. Tercer y último encabezado, Jesús ante la multitud. Ahora bien, verso 6. En el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato hace una jugada interesantísima. Va a poner a dos personas totalmente diferentes, a Jesús versus Barrabás. Barrabás, dice la Escritura,
Era una verdadera amenaza para la sociedad. Dice que había estado en un motín, en una revuelta. Los comentaristas dicen que probablemente Barrabás era del grupo radical nacionalista judío llamado los Zelotes. Estos eran una especie de guerrilleros que se oponían a los romanos. Y dice también el texto que era un homicida. Probablemente Barrabás era del grupo de los sicarios de los Zelotes. Estos acostumbraban a llevar una daga adentro de su manto, ponerse atrás de su víctima, sacar la daga, degollarlo y guardar su daga y perderse en la multitud. De repente, cuando uno sentía, la persona caía degollada. Esa era la fama de estos guerrilleros. Pero también el libro de Juan dice que también era ladrón. Así es que tenemos acá a un rebelde, homicida y ladrón versus Jesús. En la lógica de Pilato era, pues van a pedir a Jesús, ya que en esta época se acostumbra a liberar a un preso, pues la lógica de Pilato le llevaba a pensar, pues aquí tienen a uno que es una amenaza para la sociedad y aquí tienen a otro que es una bendición para la sociedad. Aquí tienen uno que vino a robar y aquí tienen otro que vino a dar. Aquí vienen uno que vino a quitar la vida y aquí vienen a otro que viene a dar vida. Sin embargo, versículo 11. Vean la actitud de los líderes de Israel. Verso 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Y Pilato se sorprendió, verso 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les dice, pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más, crucifícale. Se unió la multitud ahora a gritar, crucifícale. Hermanos, ¿se recuerdan qué gritaba la multitud 5 días antes, el domingo? Estamos viernes. ¿Qué gritaba esa misma multitud que gritaba el domingo? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que tiraban palmeras y sus mantos y era una gran algarabía el domingo. El viernes estaba gritando, crucifícale. Cualquiera que hubiera estado el domingo escuchando esas grandes alabanzas a Jesús y que la gente lo aclamaba, diría, wow, qué avivamiento, ¿verdad? Pero ese avivamiento no era del Espíritu, era de la carne. Y nosotros cantamos hoy el domingo, Jesús es mi Rey soberano. ¿Verdad que así cantamos, hermanas? El dúo que invitamos hoy, ¿verdad? Pero mañana lunes cantamos, pero sigo siendo el Rey, ¿verdad? Hoy domingo cantamos una cosa, pero mañana estamos cantando otra. Los seres humanos somos malísimos para tomar decisiones. Pilato está ahora contrariado. Y dice, ¿pero qué ha hecho este? Pero no querían escuchar. Para ajuste de males, su esposa le manda un mensajito, un WhatsApp a Pilato. En medio de todo esto aparece la esposa de Pilato con un mensaje. Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Pilato, ese día no era un día normal en su trabajo. Él tenía que tomar la decisión final, humanamente hablando. Ahora Pilato está en un gran dilema. Y para ajuste de cuentas, otro detalle de Juan 19:7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Verso 8. Cuando Pilato oyó decir que era hijo de Dios, tuvo más miedo. Hermanos, qué brasa más caliente la que tiene Pilato ahora, ¿verdad? Así es que toma la decisión final. Primero, se lava las manos. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando uno ve la historia de Israel, desde ese día que dijo eso hasta el día de hoy, no les ha ido nada bien. Pero ellos mismos lo pidieron. Hermanos, cada vez que oremos por Israel, oremos para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. A Israel no le irá bien hasta que no reconozcan a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, el enviado de Dios. Y hay personas que oran por Israel en automático. No. Ellos necesitan nuestras oraciones para que se arrepientan de sus pecados y reconozcan a Jesús. Desde ese día que dijeron eso, hasta el día de hoy, Israel no tiene paz. El Israel político, el Israel de sangre, y no van a tener paz hasta que reconozcan al príncipe de paz. Y por último, versículo 15 del capítulo 15 de Marcos, y con eso terminamos. El veredicto final de Pilato. Veredicto final de Pilato, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. Ese es el problema de nuestros gobernantes, hermanos. Cuando los gobernantes buscan satisfacer al pueblo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Fíjense, hermanos, la tremenda ilustración que tenemos en la persona de Barrabás y Jesús del Evangelio. Algunos creen que la cruz que tomó Jesús era la que le tocaba a Barrabás. Literalmente, hermanos, para Barrabás, la condena de Jesús era la libertad de él. Literalmente, a Barrabás le quedaba poco tiempo de vida. Pero la condena de Jesús cambiaría su historia a la libertad. La muerte de Jesús cambió el destino de Barrabás. Porque la cruz que era de él, otro ocupó su lugar. Esto es justamente el Evangelio. Usted y yo éramos Barrabás. A nosotros nos tocaba esa cruz. ¿Y sabe, hermano, qué significa Barrabás? Esto es súper interesante. Aquí las cosas no están sucediendo por casualidad. Bar significa hijo. Y la siguiente parte, Barrabás, viene de la palabra Abba, que significa padre.
Barrabá significa hijo del Padre. Para que Barrabás fuera liberado, el Hijo del Padre tuvo que ser sacrificado. Yo no sé si Barrabás se convirtió. Probablemente lo conozcamos en el cielo. La Biblia no nos dice nada de Barrabás. Pero aquel día, el que estaba sentenciado fue libre porque otro ocupó su lugar. Dios quiso que esto se escribiera para vernos en Barrabás, que hoy somos libres porque Cristo fue atado. Hoy tenemos libertad porque Cristo fue crucificado. Él tomó nuestro lugar. La pregunta, hermano, ¿qué hará usted esta mañana? ¿Tomará la posición de Pilato de lavarse las manos? Y sabe, lavarse las manos es quedarse en una posición neutral. Según Pilato, él era inocente. ¿Por qué? Porque él se lavó las manos, pero la Biblia dice lo contrario. Barrabás fue cobarde, porque prefirió quedar bien con la multitud que quedar bien con Dios. Y cuando uno ve en el libro de Apocalipsis la lista de pecados de los que van al lago de fuego, ¿sabe cuál es el primer pecado que nos va a llevar al lago de fuego? Ahí se menciona perversión sexual, se menciona adulterio, se menciona homicidio. Todos van al lago de fuego, dice Apocalipsis. Pero ¿sabe cuál es el primer pecado? Dice, pero los cobardes e incrédulos y adúlteros y fornicarios y asesinos, toda la lista, pero el primer pecado que se aparece ahí es la cobardía. Y eso es lo primero que nos va a llevar al infierno, ser cobardes, tomar una posición neutral, lavarnos las manos. Y decir, bueno, yo no condeno a Jesús, pero yo tampoco lo sigo. Y sabe que a veces venir al culto puede ser una especie de lavarnos las manos. A veces podemos venir el domingo al culto solo para lavarnos la conciencia y decir, bueno, yo por lo menos fui al culto. Pero hermanos amados, Jesús no tiene nada a medias. No hay posición neutral. La Biblia dice que el que está con Cristo o está contra Cristo, no hay nada más. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, pero no hay una posición intermedia. Hermano, no se lave las manos, porque nadie puede quedar neutral ante Jesús. O usted sigue a Jesús o usted lo rechaza, pero no se puede quedar neutral, porque quedarse neutral es ya tomar una posición. Sígale, hermanos. Siga a Jesús. Ríndase a Él. Entréguese a Él, porque Él entregó todo por nosotros. Usted y yo somos Barrabás, por la gracia de Dios. ¿Qué hará con esa libertad? ¿La usará para dársela a los placeres de este mundo? ¿O usará esa libertad para servirle a aquel que dio todo por usted? Cierren sus ojos. Vamos a orar esta mañana. Y mientras están con los ojos cerrados, pregunto, ¿habrá alguien esta mañana que quiera reconciliarse con el Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por usted, amada. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con Dios esta mañana? Que diga, yo necesito reconciliarme, yo necesito orar. ¿Puede levantar su mano? Habrá alguien que quizás ha quedado en una posición neutral y ha querido quedar bien con la multitud de sus amigos, con la multitud de sus compañeros, pero que hoy diga, yo quiero quedar bien con Jesús. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi querido. Yo no sé si usted va a tener mañana, hermano. Yo no sé si ni siquiera va a estar usted en la noche. Hoy es la mañana que Dios ha establecido.
¿Hay alguien más que se quiera reconciliar esta mañana? Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón cuando hemos asumido una posición como Pilato, queriendo quedar bien con nuestros amigos en lugar de quedar bien contigo. Sacrificamos nuestra relación contigo por quedar bien con los demás. Gracias, oh Dios, porque de manera maravillosa la condena de Jesús trajo la libertad para nosotros. Yo soy Barrabás, Señor. Lo que a mí me tocaba, por justicia, Cristo lo tomó por misericordia. ¿Cómo no darte toda nuestra vida, Señor? ¿Cómo no darte nuestros dones y talentos? Padre, queremos darte gracias por las dos personas que han levantado su mano muy sinceramente diciendo: yo necesito reconciliarme. Toma esa decisión, Señor. Que tu Espíritu Santo les dé la fortaleza para dar frutos dignos de arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, les dé la fuerza, el coraje y la pasión para identificarse contigo hasta el último de sus días. Gracias por tu palabra, Señor. Con gratitud oramos esta mañana en el nombre de Jesús.